Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando una ley no cuenta con presupuesto para su aplicación, es como si no hubiese ley. Si no hay dinero para pagar, por ejemplo, a los agentes de control o para dotar de incentivos para cambiar determinado modo de hacer las cosas y hacerlas diferentes, tampoco hay ley. Desaparece. Las cosas vuelven a hacerse como antes. Especialmente si hay negocios de por medio, si la riqueza económica se pone sobre el verdadero patrimonio de un país y del mundo, que es el ambiente donde vivimos, la casa común, el territorio, los bosques, los mares, el suelo, el agua dulce, el aire limpio. Eso es lo único que vale. Nada del orden material está sobre esos bienes esenciales, porque eso, miren, es así de simple, nos permite respirar en este preciso instante, ahora. Por eso estamos vivos, por todo o por toda esa interconexión sin alteraciones flagrantes que rompan la armonía fuera de escala. Detonar las montañas, como lo hace la minería a cielo abierto, lo que se llama también la gran minería, ahí te lo dice todo, con esa voracidad, es romper la escala. Envenenar los suelos para aumentar los rindes de lo que sea, también es romper el equilibrio. La desaparición de una especie emblemática, de cualquier especie, de varias especies a la vez, como ocurre ahora, es fuera de escala. La tala indiscriminada, como sucede en el Amazonas y entre nosotros, en el norte del país especialmente, es también suicida. Cuando esos fenómenos de insanía se producen, bueno, ahí tenemos muy cerca el colapso de la propia especie, porque esos fenómenos se van potenciando. Entonces, estamos en riesgo cierto. Aún nadie inventó una máquina que nos provea a millones de personas, todas al mismo tiempo, de aire para respirar. La ley de bosques con la que contaba Argentina tuvo su tiro de gracia esta semana. Por decreto se dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Administraban unos fondos para que el presupuesto de esta ley pueda ser utilizado por el Estado y los estados provinciales, y también una parte iba a los productores para que puedan reconvertirse, para que puedan cambiar el modo de hacer las cosas, para que no tengan que tirar árboles para vivir o para hacer sus negocios. En una presentación ampliada ante la Corte Suprema de Justicia, Greenpeace señala que la falta de estos fondos, lo que acaba de ocurrir, pone en riesgo el control que hacen los gobiernos provinciales de los desmontes ilegales y de lo que acabamos de vivir o estamos viviendo todavía, de los incendios forestales, porque el 30% de esos fondos se destina a apoyo institucional para esa función, lo que les decía antes. Controles, administración, tiene que ser eficiente, pero eso tiene que estar, y eso cuesta dinero, y eso sale de un presupuesto acordado por los representantes, entre comillas, de cada uno de nosotros, de nosotras. El 30% entonces a ese apoyo que les digo institucional, el otro 70% para promover actividades sustentables en los bosques. Qué sé yo, ganadería regenerativa o alguna otra cosa que se pueda hacer sin necesidad de talar un árbol
muchas veces centenario. De eso estamos hablando. Hernán Giardini es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo están? Un abrazo a todo el equipo ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo no sé si decir con preocupación. Yo trato de entender el tiempo que vivimos y por qué está pasando todo esto. Sí, la verdad que lo primero es, obviamente, lo que estás diciendo es dramático, porque estamos hablando de una ley que costó mucho que se sancionara, una ley que ha tenido algunos resultados buenos, porque ordenó el territorio en cada una de las provincias, hizo que cada provincia tuviera que planificar, digamos, el uso de los bosques y poner limitaciones, ¿no?, al uso de los bosques, que hasta la ley prácticamente era una relación público-privada directa de los dueños de los campos con el Estado, y la sociedad no tenía participación, y el Estado mismo no planificaba en base a información científica, en base a cómo estaban los bosques, una planificación a largo plazo que intentaba conciliar muchas miradas al respecto, ¿no?, de los bosques, ¿no? Después de la ley de bosques, si uno toma lo que era la deforestación en el año 2006, 2007, cuando se sancionó, a lo que es hoy la tenemos reducida a la mitad. Obviamente que nos parece todavía mucho, y obviamente que gran parte de la deforestación todavía se da de manera ilegal, y la pérdida de los fondos nos va a generar seguramente en el corto plazo un aumento muy probable de la deforestación ilegal, que ya de por sí es alta, ¿no? Y obviamente el tema de incendios forestales es algo que nos preocupa muchísimo, porque ahí, como señalabas bien, el 30% de los fondos va para las direcciones de bosque, y yo recuerdo perfectamente cuando se sancionó la ley, los primeros años, cómo se multiplicó por 20 el presupuesto que tenía una provincia, no sé, como Chaco o Santiago del Estero, para hacer todo, para controlar, para manejar los planes de manejo, para todo lo que tiene que ver con la administración de los permisos de por ejemplo, de manejo forestal, los permisos, incluso todo lo que tiene que ver con camionetas, personal, ¿no? Bueno, sí. Todo eso, si no los pone la provincia hoy, básicamente va a desaparecer, si es que se sostiene esta idea de que el Estado va a manotear de los fondos de la ley, como le permite ahora la eliminación del fideicomiso, que lo que hacía era trabar cada fondo de la ley de bosque año a año para que no pudiera hacerse arbitrariamente una utilización para otros fines, ¿no? Así todo, Hernán, creo que ningún gobierno cumplió en mandar las partidas que ordenaba esa ley. Siempre fue menos. No, totalmente. Siempre fue menos desde la primera partida en el año 2009, 2 años después de sanción de la ley, porque bueno, tuvo la reglamentación y después empezó un poquito más tarde la distribución de fondos. Desde ya de ese año arrancó menos. Ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? El ejecutivo de cada uno de los años, ¿no? Desde el gobierno de Cristina, pasando por el de Macri, el de Alberto y ahora el de Milei, han mandado siempre menos plata a la ley de presupuesto. Ahora también hay responsabilidad de los diputados y senadores que votaron la ley de presupuesto de cada una de las provincias, que también han aceptado esa baja reducción, no lo han cambiado, ¿no? en el Congreso. Ahora lo que cambia es que el Ejecutivo, y por eso digo, se había creado el fideicomiso 10 años después de la sanción de la ley, se crea el fideicomiso para evitar que porque se demoraran en lo que tiene que ver con la pero con más la, allá con de el cuestiones pago, técnicas, se plata, ¿no? Ahí me parece que acabas de señalar la clave de este suceso dramático, y tiene que ver con las representaciones. No tiene que ver con un determinado ministro, un determinado presidente o presidenta exclusivamente. Claro que hay diferenciación en las responsabilidades, pero nosotros elegimos personas que no piensan, que desvarían, que están compradas. No sé, acá se está viendo todos los días. Bueno, acabamos de financiar la educación universitaria también. Digamos, acá hay algo grave que tiene que ver con los liderazgos. Y evidentemente la dirigencia política no está a la altura de la crisis climática, de biodiversidad en la que estamos, ¿no? Y de gran parte de los reclamos de la sociedad, porque esta situación es una situación que viene
ya de varios años. La sociedad está muy movilizada por los temas ambientales. Pero ¿qué es lo que no ven? Temas, ¿No leen los diarios que se mueren los yaguaretés? ¿Que no va a haber más una especie emblemática y paraguas? ¿Cuántos yaguaretés quedan en la zona donde se producen los mayores desmontes de Argentina? Y menos de 20 ejemplares, estiman los científicos, que hay en la zona del Gran Chaco argentino, digamos, el Gran Chaco americano del lado argentino. Y por eso nosotros tenemos una causa en la Corte ya hace 5 años que viene avanzando, porque la Corte se declaró competente. La Corte hace un mes nos pidió ampliación de la denuncia, con más detalle de cómo las provincias estaban violando la ley y cómo el Estado Nacional también, al no dar los fondos, está violando la ley de bosques. Y bueno, en este caso hemos incorporado justo a tiempo esta nueva violación, ¿no? Este nuevo avance, en este caso sobre, ya no es de dan poca plata para los bosques, ya es no dan plata para los bosques, ¿no? De poco a nada podemos pasar, lo cual ya pone la situación mucho más grave. ¿Y vos crees que la Corte Suprema... antes era poco, imagínate, ¿no? ¿Vos crees que la Corte Suprema de Justicia tiene alguna diferenciación con estos liderazgos que estamos hablando en el plano presidencial, en el plano de los gobernadores, en el plano de los diputados y senadores de la nación? Y espero que sí, espero que sí. Tiene en sus manos hoy gran parte de la responsabilidad. La Corte se declaró competente, con lo cual en algún momento va a tener que fallar. Si hay algo que tiene malo el sistema jurídico en ese punto, es que no tiene plazos, ¿no?, para resolver, pero tiene en sus manos un montón de material científico y de comprobación de todo lo que se ha hecho mal y de cómo se está afectando directamente el bosque y obviamente las especies. Te escucho, claro. En particular el yaguareté. Claro, te escucho y lo que deduzco que nos estás diciendo es, tienen todo muy a la vista. De decir, la sociedad va a estar mirando qué van a hacer. Por lo tanto, se me ocurre que si debiéramos hacer un llamado hoy es a la participación activa, a conectarnos un poco más con todo esto y exigir, en este caso va a ser a la Corte Suprema de Justicia, que se expida lo más rápido que se pueda, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que necesitamos que se expida rápido. De hecho, la causa tiene inclusive un amparo que plantea, bueno, en el plazo que vos te vas a tomar para terminar de evaluar, podés, por ejemplo, suspender los desmontes, digamos, para poder evaluar bien el territorio, podés tomar medidas cautelares importantes, más allá del tema de fondo, y obviamente podés convocar a una audiencia pública. De hecho, en un momento la Corte dijo, voy a convocar una audiencia pública sobre este tema. Finalmente la audiencia no se hizo, pero está en agenda. Sí. Así que hay cosas como para hacer, para exponerlo más el tema. Para ponerlo medidas, ¿no?, más claro, ¿hay alguna estimación de cuánto tardan las topadoras y esas cadenas de muchos metros para derribar una porción de bosque? ¿Hay alguna estimación? ¿Vos nos podrías decir en cuánto tiempo se termina, con cientos de años que se ha conformado un ecosistema para la vida, en cuánto tiempo esas topadoras pueden terminar con la vida y en cuánto tiempo necesitaríamos para revertir eso? Supongo que ustedes lo saben. Mirá, lo que sí te puedo decir, porque obviamente depende de cuántas máquinas metan para destruir el bosque en la finca, lo que sí te puedo decir es que los bosques, por ejemplo, del Gran Chaco, en menos de 50 años no se recuperan. Y en muchos casos es muy difícil que se recuperen cuando vos tenés no solo un desmonte, sino ya una zona muy deforestada, sin bosque cercano que le pueda proveer otra vez de la genética, y al mismo tiempo tenés una producción intensiva, por ejemplo, no sé, de soja con agrotóxicos, ¿no? O sea, todo lo que le hagas al suelo va a complicar la regeneración. Ahora, si vos hablas de bosque andino patagónico, por ahí estás hablando ya de 100, 200 años, ¿no? Todo depende de qué ecosistema, pero sí son ecosistemas que son frágiles y que en el caso de la topadora, bueno, una máquina te voltea, en un día te voltea 5 o 6 hectáreas tranquilamente, 5 o 6 manzanas te la voltea en un día, no una sola topadora, ¿no? Así que va muy rápido, es muy rápido. Como suele pasar, es muy rápida la destrucción, es muy lenta la construcción, ¿no?, la reconstrucción de las cosas. Hernán, gracias por todo lo que hacen y bueno, vamos a estar activos y siguiendo un poco cuál es el proceso en la Corte que ustedes reavivan con esta nueva presentación. Un gran abrazo.
Abrazo grande. Algunas conclusiones cortitas después de haber hablado y escuchado a Hernán Giardini. El funcionamiento de la ley de bosques en la Argentina duró 15 años nada más. Se acaba de detener. Veremos qué pasa. Su implementación siempre fue deficiente. Desde su creación, dice Hernán Giardini, nunca fueron los fondos que debían ir para la protección de los bosques, nada menos. Los desmontes siguen en Argentina, dice Hernán, a pesar de la ley. Las presiones no dejaron de suceder y hubo funcionarios provinciales. Esta es información que yo aporto, porque inclusive conocí a uno de los funcionarios procesados por violar expresamente la ley. Le fui a hacer una nota al Cararrota y negaba sistemáticamente, porque él era nada más ni nada menos que el ex secretario de Ambiente de Salta. Fui a hacerle una nota para Canal 13 cuando él era secretario de Ambiente y por atrás, el hombre que debía proteger, ¿no?, hacía negocios con una banda, fue procesado por asociación ilícita para derribar y vender una madera determinada en su provincia. Los gobiernos nunca mandaron lo que realmente ordenaba el presupuesto, los fondos habitualmente se desviaban, esto que les anticipaba antes, para otros sectores prioritarios que según la administración los necesitaban. Ahora, si la vida no es prioritaria, ¿qué es lo prioritario? Si no tenés vida, no hay negocio, si no tenés vida, no podés mandar a los pibes a la escuela. Sin vida, ¿para qué procurarte alimentos si no vas a tener vida, ¿no? O sea que no hay excusa ni de la pobreza ni de nada. Cuando vienen con esta cosa de, los ambientalistas de Palermo Rúcula solo piensan en los bosques y en los animalitos y la gente se caga de hambre. Miren, con este sistema tenemos más del 50% de pobres en la Argentina y los pibes mucho más del 50% todavía. ¿De qué hablamos? Bueno, yo quiero preguntarme de final, ¿por qué creen que ocurrió todo eso en los gobiernos anteriores y en el actual? ¿Tendrá que ver esto con unos liderazgos y organizaciones inapropiadas para la época? ¿Es en todos lados igual? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.